Me presento, yo soy la profesora Catherine Hernández, profesora practicante del profesor Sergio. El día de hoy vamos a trabajar con la notación científica. Ya. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por notación científica? Va a ser un recurso matemático que empleamos para simplificar cálculos y representar números que sean muy grandes o muy pequeños. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, nosotros lo que vamos a utilizar son las potencias en base 10. Y acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos cuando estas potencias de base 10 tienen exponente positivo, en donde tenemos un número muy grande. Y tenemos cuando esta base tiene un exponente negativo, en donde el número está entre 0 y 1. Entonces tenemos números muy pequeños, en este caso. Por ejemplo, el 10 elevado a menos 9, un número muy pequeño. Como sabemos, entre el 0 y 1 hay infinitos números, entonces podemos escribir muchos 0 entre esa coma y el 1. Entonces, ¿qué significan estas potencias de base 10? Tenemos que cualquier potencia de base 10, el exponente al cual va a estar elevado esta potencia nos va a indicar cuántos ceros tenemos que escribir después de un 1. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo que es el 10 elevado a 4, en donde nos va a indicar que tenemos un 1 acompañado de 4 ceros. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos, las potencias es una multiplicación sucesiva del número, como cuántas veces nos indique la potencia. Entonces acá vamos a tener una multiplicación de 4 10, ya que va a estar representado a esta definición que nos dice que agregamos esa cantidad de ceros. O sea, como multiplicamos este 10 4 veces, van a ser 4 ceros los que nosotros agregamos a este 1. ¿Ya? Pero tenemos que tener en consideración que no solamente este 1 lo podemos escribir como potencia en base 10. Ya no es solamente poner un 1 por 10 elevado a algo, sino que podemos representar cualquier número. Entonces acá tenemos unos ejemplos. El primero es el 200.000, que en otras palabras no es más que multiplicar el 2 por 100.000, lo cual es igual a 2 por 10 elevado a 5. Este 10 elevado a 5 viene a representar este 100.000. ¿Por qué? Porque tenemos un 1 acompañado de 5 ceros. Y este exponente 5 nos indicará la cantidad de ceros que acompañan a este 1. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el 80 millones, ¿ya? Que es escribir 8 por 10 millones. Y este 10 millones estaría representado por esta base 10 elevado a 7, ya que tenemos 7 ceros que acompañan al 1. ¿Okay? Entonces, de manera general, nosotros podemos escribir la notación científica en este caso como este m, que va a ser cualquier número real entre 1 y 10, pero sin incluir el 10. ¿Ya? Recalcar bien esto de que este número siempre tiene que ir entre 1 y 10. ¿Ya? Si fuera mayor que 10 ya no sería considerado como una notación científica. ¿Ya? Y luego de esto multiplicamos por esta base 10 que estamos hablando anteriormente. Entonces, esta base 10 va a ser parte de esta notación científica, parte importante, en donde su exponente siempre va a ser un número entero, sea positivo o negativo, como vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, una nota importante acá a destacar es que podemos escribir cualquier número utilizando una potencia en base 10. ¿Ya? No olvidar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para representar un número en notación científica? Primeramente tenemos que identificar la coma decimal si es que la hay, ¿ya? Y desplazar esta coma hacia la izquierda y así poder convertir un número, en este caso que sea mayor que 10. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, 732,5051. Entonces podemos identificar claramente dónde está la coma. ¿Ya? Y esta coma es la que tenemos que mover hacia la izquierda. Entonces ahí en rojo está marcado los espacios que se mueve esta coma. Entonces, se mueve 2 espacios. ¿Ya? Después del 2 hacia el 3 y del 3 hacia el 7. Entonces luego de escribir este número,
que si se dan cuenta es un número que está entre 1 y 10, ¿no? Lo multiplicamos por una base 10 y el 2 que sale aquí acompañando a este 10 va a representar la cantidad de movimientos que yo hice de esta coma hacia la izquierda. Ya, entonces como hice 2 movimientos, el exponente será 2. En el siguiente ejemplo tenemos un número que nosotros habitualmente lo anotamos sin este 0 que aparece acá, por eso lo marqué en rojo. Ya, pero es para que podamos identificar dónde está esta coma que nosotros debemos mover. Ya, entonces movemos esta coma hacia la izquierda hasta conseguir un número que esté entre 1 y 10. En este caso va a ser el 2,4935. Entonces acá con rojo tenemos marcada la cantidad de veces que se movió esta coma, que serían 4. Y lo vamos a multiplicar entonces este número por la base 10 y el 4 que vendría representando esta cantidad de movimiento, ¿ya? Que van a ser 4 en este caso, hacia la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto estos exponentes van a ser positivos, ambos. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunos otros ejemplos que pueden ustedes identificar fácilmente acá donde está el número entre 1 y 10, que va a ser el primer factor. Acá en este caso el 5, el 8, el 4,3, el 6,25. Entonces cumpliría con la primera condición, en donde tenemos un número entre el 1 y el 10 y lo anotamos como notación científica, o sea, multiplicamos por esta base 10 y vemos la cantidad de veces que se movió hacia la izquierda la coma, que aquí en este caso aparece aquí en rojo, lo anoté pequeñitamente, y nos movemos, por ejemplo, en el segundo caso, 4 espacios movemos esta coma. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y nos va a quedar la coma entre el 8 y el 0. ¿Ya? Entonces 8,0 lo mismo que escribir 8 solito y lo multiplicamos por esta base 10. Como nos movemos 4 espacios, el exponente será 4 positivo. Distinto es, por ejemplo, si nosotros escribimos 80,0 por 10 elevado a 3. Si nosotros dejáramos este 80, ¿ya? Que es mover la coma, pero ahora 3 espacios, no sería una notación científica. ¿Por qué? Porque la condición nos dice que este número, que está antes de la base 10, tiene que estar entre 1 y 10. ¿Sí? Entonces, como no está entre 1 y 10, este número que está acá no contaría como una notación científica. ¿Okay? Esa es la diferencia. Por eso que tenemos que escribir el número, en este caso es el 80, lo transformamos en un 8, o sea que sea un número que esté realmente entre 1 y 10. ¿Ya? Así yo lo puedo considerar como una notación científica. ¿Okay? Entonces una nota importante es que siempre que movamos esta coma hacia la izquierda, para transformar un número en notación científica, el exponente de esta base 10 va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, lo movemos hacia la izquierda, el exponente es positivo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando el número a transformar es muy pequeño? ¿Ya? O sea, que es menor que 1. Vamos a tener un 0, algo. ¿Ya? Entonces, en este caso, desplazaremos hacia la derecha tantos lugares como sea necesario. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos el 0,005612. Entonces, tenemos que encontrar este número que va a estar entre 1 y 10, identificarlo y nosotros correr esta coma que tenemos acá, tantos espacios como sean necesarios hacia la derecha en este caso. Entonces acá, como está marcado en rojo, vemos la cantidad de espacios que se mueve para encontrar este número que está entre 1 y 10, que en este caso sería el 5,612, y lo multiplicamos por esta base 10, y ahora el exponente va a indicar los espacios que se corrió, en este caso son 3, pero el exponente irá acompañado de un número negativo. ¿Ya? Como en el caso anterior, el exponente era positivo al movernos a la izquierda, ahora que nos movemos a la derecha, el exponente será negativo. ¿Ya?
Entonces acá tenemos otro ejemplo. Acá la coma, en este caso, el 0,05 se va a mover 2 espacios hacia la izquierda, como está identificado acá. Entonces se mueve hacia el 0, hacia el 5. Entonces tenemos el 5 por 10 elevado a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque se mueve 2 espacios hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con los demás ejemplos. ¿Ok? Entonces, ahora, a diferencia del caso anterior, lo que cambia es el exponente, que ahora va a ser negativo en vez de positivo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que considerar una nota importante, es que siempre que nos movamos hacia la izquierda, que movamos la coma del valor decimal hacia la izquierda, el exponente de esta base 10 va a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa si deseamos transformar un número desde la notación científica hacia un número normal, entre comillas? ¿Ya? Entonces, ahora haremos el proceso inverso que trabajamos en la diapositiva anterior, donde vamos a tener un número escrito en notación científica y lo transformaremos al número que corresponde, ya que puede ser un número grande o un número pequeño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el exponente de la base 10, si es positivo o negativo. En el primer caso tenemos que si el exponente es positivo y queremos transformarlo a un número normal, entonces debemos mover la coma que está en el número escrito en notación científica hacia la derecha. ¿Ya? ¿Cuántas veces él nos va a indicar el exponente de la base 10? Y si es necesario, vamos a tener que agregar ceros si es que nos permite el ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo tenemos el 6,7 por 10 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, identificamos cuántos espacios tenemos que mover, ¿no? En este caso van a ser 4. ¿Ya? Entonces, movemos esta coma, el 6,7, hacia la derecha en este caso. Entonces, la movemos 4 espacios. Ahí está marcado en rojo, si nos damos cuenta, nos movemos un espacio y quedamos en el número 67. Pero luego no tenemos más espacios para movernos porque no hay más números. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Agregamos cuántos ceros nos falten para completar los 4 movimientos. Entonces acá tenemos el primer movimiento del 6 al 7. Ahí tendríamos un movimiento. Como ya no tenemos más números, agregamos 3 ceros para completar estos 3 movimientos que nos faltan. ¿Ya? En el caso posterior, en el 5,089, si nos damos cuenta, el exponente nos dice que tenemos que movernos 3 espacios. Pero acá contamos con los espacios suficientes para no tener que agregar ningún cero. Entonces el número va a quedar expresado como aparece ahí, pero sin la coma en este caso. Entonces ahora en vez de ser 5,082 por 10 elevado a 3, movemos estos 3 espacios la coma y nos queda en el 5089. Y acá no es necesario agregar estos ceros que agregamos anteriormente porque el exponente nos permite movernos de tal manera que no tengamos que agregarlo. Ya distinto en el caso que viene, en el 1,0,3, donde tenemos que movernos 8 espacios y el número solo nos permite movernos 2. Por lo tanto, como tenemos 2 movimientos ya en el número, los otros 6 movimientos tendríamos que completarlo con estos ceros. Entonces vamos a tener del 1 al 0, del 0 al 3, tenemos 2 movimientos y agregamos los otros 6 ceros para completar los otros 6 movimientos que nos faltan. Entonces el número que nos quedaría sería el 103 millones. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? En este caso, como lo vimos anteriormente, sabemos que cuando el exponente es negativo tenemos un número igual a 0, algo. ¿Ya? Entonces a eso tenemos que apuntar, digamos. ¿Ya? Entonces nos moveremos hacia la izquierda en este caso, cuántas posiciones nos indique el exponente. ¿Ya? Y al igual que en el caso anterior, será necesario agregar ceros si es que no indica el exponente, digamos. Entonces ahora
tenemos unos ejemplos, acá el 1,2 por 10 elevado a menos 1, entonces el menos 1 nos indica que tenemos que movernos hacia la izquierda en una posición, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos marcado en rojo la posición que se movió, la coma, se movió estar entre el 1 y el 2 a estar delante del 1, ¿ya? Como la coma queda delante del 1, nosotros debemos agregar un 0 antes de esta coma, ¿ya? Porque la verdad las cosas que no existe este número de coma 1, 2, ¿ya? Sin que tengamos un número antes de esa coma. Y ese número está representado por el 0. Siempre será 0, algo. ¿Ya? Por lo tanto, acá solo agregamos el 0 y la coma, ya que el 1 y el 2 ya está en esta anotación, ¿ya? Pero como se movió un espacio, solo nos va a quedar 0,12, que es el espacio que se movió. Ahora, en el caso que viene, tenemos el 4,593 por 10 elevado a menos 5. Entonces, ahora la posición que nos indica el exponente son 5 espacios hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, como nos movemos hacia la izquierda, tenemos un espacio desde el 5 hasta el 4 hacia la izquierda, adelante, y agregamos cuántos ceros nos falten para completar estas 5 posiciones. Entonces, como nos movemos una sola posición, tendremos que agregar estos 4 ceros, estos 4 ceros que aparecen acá. Entonces nos va a quedar anterior al 4, 4 ceros, coma, y ahí tendríamos el otro 0 que representaría este número muy pequeño, que está entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en este número tenemos el 0,0004593. Si quisiéramos verificar que este ejercicio esté bien escrito, identificamos la coma y la movemos los espacios que sean necesarios hasta llegar al 4. Entonces vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces, como nos movemos 5 espacios, estaría correcto escribir de esta forma el número. Ya, esta es una forma de verificar el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a trabajar en esta diapositiva lo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, que tiene que ver con esta notación científica. Entonces, si nos damos cuenta, hay unos números que son muy grandes y otros que son muy pequeños. El primer ejemplo nos dice la masa de la Tierra es este número demasiado grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero nosotros? Identificar la coma, como nos decía antes. Como nos podemos dar cuenta, en este ejercicio no hay coma, entonces nosotros agregamos una coma al final, coma 0. Entonces después vamos a identificar el número que tenemos que transformar. En este caso es 597. Este número tiene que quedar como un número que está entre 1 y 10. ¿Ya? Entonces escribimos 5,97. ¿Ya? Entonces acá encontramos un número que está entre 1 y 10 que tiene que ver con este número tan grande que tenemos. Entonces luego lo multiplicamos por la base 10 y contamos cuántos ceros tiene la expresión, o en otras palabras, cuántas veces corremos esta coma que nosotros dibujamos hacia la izquierda. Entonces vamos a tener 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 espacios hasta el último 0. Y de ese 22 nos movemos 2 espacios más para llegar al 5,97. Por lo tanto, 22 más 2 va a ser 24. Positivo en este caso, ¿por qué? Porque nos movemos hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces la definición nos dice que si nos movemos hacia la izquierda, el exponente de la base va a ser positivo. Entonces, ahora, si pasamos al ejercicio anterior, nos dice que la cantidad de neuronas que forman el sistema nervioso central es de este número, que nos indican acá. Entonces nosotros escribimos primero el número que está entre 1 y 10, que sería el 1, lo multiplicamos por esta base y vemos cuántos ceros tenemos. En este caso, es más fácil contar los ceros que poner la coma porque tenemos solo el 1. Entonces la cantidad de ceros nos va a indicar el número de posiciones que se mueve esta coma.
Entonces acá tenemos 3, 6, 9, 10 ceros. Entonces tenemos un 1 por 10 elevado a 10. Posteriormente tenemos un número que es muy pequeño, que dice que el diámetro de ADN es de 0,00000, muchos ceros, 2 centímetros. ¿Ya? En este caso vamos primeramente a identificar la coma, que sería en el 0, y luego el número que tenemos que transformar. En este caso va a ser el 2, que cumple la condición que esté entre 1 y 10. Lo vamos a multiplicar por esta base 10. Y vamos a contar cuántas posiciones se mueve ahora, en este caso, hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posiciones hacia la derecha. Entonces se mueve 12 posiciones y como lo movimos a la derecha, nos queda negativo. Con el ejercicio que viene, también tenemos un número que está entre 0 y 1, que es el 0,0000075. Entonces acá identificamos la coma, vemos el número que tenemos que transformar, que sería el 75, que aparece al último, pero como sabemos no lo podemos dejar como un 75 por algo. Entonces tenemos que dejarlo entre 1 y 10. Entonces nos va a quedar el 7,5 por 10 y contamos las posiciones que se mueve esta coma hacia la derecha. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones hacia la derecha. Entonces como se movió hacia la derecha nos queda negativo. ¿Ok? Entonces acá tenemos todo lo que hemos estado trabajando anteriormente, que es cuando el exponente es positivo, que nos movemos hacia la izquierda, y cuando el exponente es negativo nos movemos hacia la derecha. ¿Sí? Y recordar siempre que el número que está antes de la base 10 va a estar entre 1 y 10. Bueno, esto sería lo último. Nos vemos en la próxima clase.